Primero quería agradecer a la cátedra esta oportunidad de participar en este primer evento de la misma, y también quería pediros perdón por las matemáticas que vais a ver en la presentación. Entonces, para mí es un reto, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, pero es que los temas de explicabilidad, pues de alguna forma tienen un aparato matemático detrás que es lo que justifica todo, ¿no? Y bueno, también quería señalar que este trabajo no es trabajo mío, sino que es trabajo del equipo. Al igual que en la cátedra, creo que los grandes resultados se consiguen trabajando en equipo. Y bueno, pues esto es el resultado del trabajo de un grupo de investigación en el que participa hasta aquí David Alfaya, que es el principal culpable de la mayor parte de las ecuaciones matemáticas que vais a ver. Y participan también José Portela y Jaime Pizarros, que son otros dos profesores de la casa. Como veis en el título, voy a intentar hablar o explicar qué se está haciendo a día de hoy para la explicabilidad de modelos perceptro multicapa, que es un caso particular de red neuronal, pero me gustaría dar también una visión un poco general de todo lo que hoy en día se conoce como inteligencia artificial explicable. Voy a empezar, por lo tanto, hablando de lo que es, de forma general, de la explicabilidad en el ámbito de la inteligencia artificial, para luego centrarnos en lo que es la interpretabilidad en redes neuronales. Sabéis que la inteligencia artificial es un área que de alguna forma comprende los métodos de machine learning, de aprendizaje automático, además de otras cosas. Y las redes neuronales son parte, o son unos modelos que se desarrollaron en el ámbito del aprendizaje automático. Una vez visto esto, me voy a centrar en nuestras aportaciones, es decir, nos vamos a centrar en los métodos que permiten medir básicamente la importancia de las variables, y si nos da tiempo, me gustaría enseñaros un poco los siguientes pasos que estamos dando. Bueno, lo primero que hay que decir en el tema de la explicabilidad de la inteligencia artificial es la importancia que tiene, ¿no? O sea, yo creo que la importancia de la inteligencia artificial la estamos viendo todos, es decir, en el caso concreto, por ejemplo, de los métodos de predicción, estamos observando que hay muchos problemas que se resuelven mejor o se están resolviendo actualmente mejor con métodos de inteligencia artificial, métodos concreto de machine learning, que con otros métodos más sencillos que ya utilizábamos, por ejemplo, en el ámbito de la estadística. Esto ha traído un problema consigo, y es que estos métodos, en gran medida, son métodos de caja negra, es decir, son modelos que funcionan muy bien, ponemos unas entradas, sacamos una salida, pero lo que hay dentro de la caja, pues muchas veces cuesta explicarlo. Y eso pues tiene muchos problemas cuando llevamos a la práctica o queremos implementar estos modelos. De ahí que haya nacido y está teniendo mucho auge en los últimos años este concepto de inteligencia artificial explicable. Lo primero que hay que decir es que hay mucho lío en la terminología en este ámbito. Es decir, aquí veis muchas palabras, podéis ver que se habla de explicabilidad, se habla de interpretabilidad, se habla de transparencia, de comprensibilidad, etcétera, y muchas veces es muy difícil marcar diferencias entre unos términos y otros. Veo aquí gente de derecho, seguro que ellos lo tienen mucho más claro que nosotros. Hay dos términos que se utilizan mucho y que muchas veces se intercambian, que es el término de interpretabilidad y el término de explicabilidad. En concreto, cuando se habla de interpretabilidad de un modelo, es un concepto más general, diría yo, que el de explicabilidad, y básicamente lo que se pretende es tener la habilidad de entender y explicar cómo funciona el modelo, es decir, cómo ese modelo está generando sus predicciones. Y esto lo hacemos en términos, por ejemplo, pues de la importancia que tienen las variables, de las interacciones que puede haber entre las variables, o incluso de las reglas o de reglas equivalentes que están produciendo esas predicciones. Si bajamos a más bajo nivel, estaríamos con el término de explicabilidad, que básicamente consiste en explicar determinadas predicciones. Es decir, lo que nos interesa con la explicabilidad es, dada esta predicción concreta o esta decisión que está proponiendo, saber cómo el modelo ha llegado a esa conclusión.
¿Por qué es tan importante esto? Pues básicamente por tres razones. La primera de ellas tiene que ver con la confianza que queremos tener en los modelos. Nosotros cuando ajustamos un modelo, por ejemplo, de Machine Learning, una red neuronal, básicamente lo que hacemos es que tenemos un gran conjunto de datos, cogemos parte de esos datos para entrenar el modelo y dejamos parte de los datos para validar el modelo. Esa validación es la que nos permite comprobar que el modelo tiene lo que llamamos capacidad de generalización. Es decir, que el modelo es capaz de generar salidas correctas para entradas no conocidas. Pero claro, esa es toda la confianza que nos puede dar el modelo y está muy basada en ese conjunto de validación. Lo que pretendemos con las técnicas de explicabilidad es tener un mayor conocimiento de cómo está funcionando el modelo para tener también una mayor confianza en las predicciones que nos va a dar el modelo. Y esto es fundamental cuando las decisiones de ese modelo pues tienen implicaciones considerables. Es decir, tenemos que ser capaces de entender y de explicar cómo está dando esas salidas. Lo segundo tiene que ver con la ética y los aspectos legales. Es decir, si queremos evitar, por ejemplo, la discriminación en el ajuste de los modelos, tenemos que entender muy bien cómo funcionan los modelos. Y por otro lado, desde el Reglamento General de Protección de Datos, pues hay un concepto, por ejemplo, que es el derecho a la explicación. Es decir, cuando hay un modelo que va a tomar decisiones, de alguna manera tenemos que ser capaces de suministrar información relevante de cómo ese modelo está llegando a esas conclusiones. En el reglamento, al menos desde mi punto de vista, no es muy claro, es decir, se refiere a, como veis, a información relevante sobre la lógica que está aplicando, pero todo esto, claro, le da mucha importancia a todos los temas de explicabilidad de modelos. Y luego, el tercer punto, que para nosotros es muy importante, es todo lo que nos puede aportar un modelo en cuanto al conocimiento de un problema. Es decir, si yo soy capaz de ajustar un modelo para resolver un problema y ese modelo, a pesar de ser una caja negra, es capaz de resolver muy bien el problema, si soy capaz de entender lo que está haciendo el modelo, quizás puedo extraer conocimiento sobre ese problema. Por ejemplo, si somos capaces de identificar cuáles son las variables más relevantes para resolver el problema, podremos tener conocimiento de qué aspectos son los más importantes a la hora de resolver ese problema. Con todo esto, los objetivos de la inteligencia artificial explicable se pueden resumir en 4. Primero, el poder verificar cómo funciona un modelo. Aquí es muy importante también que si somos capaces de verificarlo, también vamos a ser capaces de corregir posibles errores del modelo. El segundo aspecto sería ser capaces de justificar las predicciones o el funcionamiento de un modelo. El tercero sería mejorar el modelo. Y el cuarto, aprender de ese modelo. ¿Vale? Estos serían los 4 objetivos de la inteligencia artificial explicable. Si somos capaces de desarrollar estas técnicas, va a cambiar el uso de los modelos de inteligencia artificial. En el sentido que en la parte de arriba tenéis la situación actual, es decir, tenemos pocas herramientas que expliquen el funcionamiento de los modelos y, por lo tanto, el que tiene que utilizar el modelo y ponerlo en práctica, pues tiene que confiar mucho en esa fase de validación, pero tiene pocas herramientas. Si disponemos de una interfaz de explicabilidad de los modelos, cambia radicalmente la forma de utilizar, incluso el ámbito de aplicación de este tipo de modelos. Hay muchas taxonomías en cuanto a los métodos de explicabilidad de métodos de inteligencia artificial. Voy a coger una de esta referencia, que básicamente utiliza 4 dimensiones. La primera de ellas es el scope, el enfoque. Básicamente podemos distinguir en un extremo, por ejemplo, entre un enfoque local, básicamente son los métodos que se centran en la explicación de un conjunto de muestras o de una muestra, es decir, queremos saber por qué el modelo ha dado esta salida para esta muestra en concreto. Y en el otro extremo tenemos los métodos globales, que básicamente lo que pretenden hacer es explicar de forma global el funcionamiento del modelo, por ejemplo, utilizando reglas.
Y entre medias tenemos los métodos que se llaman regionales, que básicamente lo que hacen es explicar el funcionamiento de un conjunto de muestras. La segunda dimensión sería la utilización. Aquí se distingue entre dos tipos de métodos. El primero de ellos, que se suele llamar activo o ad hoc, básicamente son métodos que lo que hacen es cambiar el método de entrenamiento del modelo o incluso la propia estructura del modelo para que sea explicable. Es decir, interactúan fuertemente con el modelo. Mientras que el segundo, ese que se está moviendo, sería el post-hoc. Aquí básicamente lo que hacemos es, tenemos ya un modelo explicado y lo que hacemos es un modelo ajustado y lo que hacemos es aplicar una técnica de explicabilidad una vez que el modelo ya está ajustado. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, esa es un poco la alternativa que hemos tomado. Partimos ya de un modelo que está ajustado y lo que vamos a hacer es explicar ese modelo. La tercera dimensión sería la aplicabilidad, y aquí se distingue entre técnicas que son específicas de un determinado modelo y técnicas que son agnósticas respecto al modelo. Es decir, son técnicas generales que se pueden aplicar para cualquier modelo, porque, por ejemplo, solo me están mirando las entradas y las salidas, mientras que las técnicas específicas, por ejemplo, se refieren a un determinado tipo de modelo porque aplican, por ejemplo, un determinado cálculo de derivadas, etc. Y por último, lo más importante, es el tipo de explicación que nos puede dar el método. Yendo de menos a más, por ejemplo, empezando por los ejemplos, una opción sería, si yo quiero explicar por qué me ha dado esta salida con este ejemplo, lo que voy a hacer es buscar ejemplos parecidos y analizar, tratar de sacar un patrón para ese subconjunto de ejemplos. El siguiente paso, que es donde nosotros más hemos trabajado, es en medir de alguna manera la importancia de las variables de entrada, que es lo que se conoce como la atribución de características o atribución de las variables de entrada. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando trabajas en predicción de series temporales y quieres determinar el orden de un modelo, por ejemplo, autorregresivo, tienes que saber de los retardos que le has metido qué retardos son realmente significativos. Este tipo de métodos te permiten determinar si hay algunas entradas del modelo que no están siendo utilizadas y, por lo tanto, se pueden eliminar. El tercero es lo que se conoce como la semántica oculta, y estos métodos básicamente lo que tratan de hacer es, en una red neuronal que tiene varias capas, una capa intermedia o una neurona de una capa intermedia, tratar de identificar qué funcionamiento o qué función está cumpliendo. Y aquí hay cosas muy interesantes, por ejemplo, de tratar de optimizar, en lugar de optimizar los parámetros del modelo, lo que se hace es optimizar las variables de entrada para maximizar la activación de una determinada neurona. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en visión artificial o en el reconocimiento de imágenes. Si quieres saber en qué nos tenemos que fijar para distinguir una determinada forma de otra, puedes aplicar esta técnica y te va a decir exactamente qué características son las más relevantes. Y el último paso es cuando la explicación, de alguna manera, se traduce en un conjunto de reglas o algo equivalente a las reglas. Esto sería un poco como la información más rica, de alguna manera, que nos puede dar del modelo. Visto ya este entorno general de lo que sería la explicabilidad en inteligencia artificial, vamos a pasar a la interpretabilidad de redes neuronales. Entonces, respondiendo a Teresa, ¿qué es una red neuronal? Una red neuronal, bueno, pues el origen supongo que todos más o menos lo conoceréis. Esto nació porque se dieron cuenta en los años 1950 que determinadas tareas que para nosotros son muy sencillas, como por ejemplo el reconocimiento de una imagen, y que sin embargo es muy complicado hacer un programa de principio a fin que te permita reconocer una determinada forma en una imagen. La idea que tuvieron fue la de imitar de alguna manera el funcionamiento del cerebro. Básicamente de una forma muy sencilla, que es, vamos a coger elementos de proceso muy sencillos, que serían las neuronas, y lo vamos a interconectar entre ellos.
le dotamos de una ley de aprendizaje que optimiza los parámetros de esos elementos de proceso y eso nos va a permitir simular de alguna manera lo que está haciendo nuestro cerebro. Lo que tenéis ahí a la derecha sería la estructura de un perceptrón multicapa. ¿Vale? En un perceptrón multicapa lo que tenemos son distintas capas. La primera sería la capa de entrada, la última sería la capa de salida y las capas intermedias es lo que se conoce como las capas ocultas. En una red de Deep Learning, por ejemplo, el número de capas ocultas pues, puede ser muy elevado. Es un poco la tendencia hoy en día. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en esto, rara vez se utilizaba más de una o dos capas. Hoy en día, con la capacidad de computación que hay, pues ha aumentado mucho. Por lo tanto, lo interesante de este modelo es que, por un lado, es capaz de aprender de ejemplos, no hace falta ya suministrarle explícitamente el conocimiento, y por otro lado, que tiene una estructura muy sencilla. En una capa, por ejemplo, en un perceptrón multicapa de una única capa oculta, que es esta que tenéis aquí, realmente la ecuación matemática que tiene es muy sencilla. Esto puede ser subjetivo, pero esta ecuación realmente es muy sencilla. Es una suma de funciones y punto. ¿Vale? Claro, si yo quiero... Esto para mí es una caja negra, ¿no? O sea, yo aquí le meto unas entradas y tengo una salida. Si yo quiero explicar cómo funciona ese modelo, me tengo que meter un poquito en las tripas del modelo. Os recuerdo que en este tipo de modelos, estos parámetros beta y estos parámetros alfa es lo que nosotros llamamos los pesos de la red. Son los parámetros que se optimizan durante el aprendizaje. ¿Vale? Y a partir de estos parámetros, lo que hacemos es que la salida que está estimando la red se parezca a las salidas que tenemos en el conjunto de entrenamiento. ¿Vale? Pues bien, para explicar este tipo de modelos de redes neuronales, pues en la literatura hay un montón de posibilidades, ¿no? De todas estas, por ejemplo, nosotros nos hemos centrado en las que están basadas en derivadas parciales, que luego comentaré. ¿Vale? Hay otras alternativas, por ejemplo, el modelo SHAP, que también están teniendo mucho impacto hoy en día. Por daros algunos ejemplos, me gustaría describir casos concretos de estos métodos, ¿no? El primero de ellos es el método de Garson y de Olden. Estos fueron de los primeros que aparecieron. Veis aquí que la primera publicación es del año 91 y era un método que se aplicaba a un perceptrón de una única capa. Claro, si yo quiero explicar la importancia de estas variables en la variable de salida, y aquí lo que tengo son conexiones y cada una de ellas tiene un peso, pues una forma muy sencilla de explicarlo es simplemente calculando la suma del producto de este peso por este peso de aquí. Es decir, si yo quiero ver el efecto de esta entrada en esta salida y esta entrada llega aquí a esta neurona por este peso y luego por este, lo que voy a hacer es voy a multiplicar este peso por este y le voy a sumar este peso por este, etc. ¿Vale? Con esto ya se obtenía una medida de la importancia de esas variables. Esto tiene un problema y es que no tiene en cuenta, por ejemplo, posibles cancelaciones entre neuronas. Es decir, tú podrías tener una simetría, a lo mejor por este camino estás sumando, pero por otro camino estás restando. Y eso de alguna forma no lo está viendo. Pero bueno, fue la primera aproximación que se dio. Hay una variante de este método, que es el método de Olden, que en lugar de coger aquí valor absoluto, pues tiene en cuenta el signo para saber si está sumando o está restando. Estos fueron los primeros inicios. Más importante que esto casi sería el gráfico, ¿no? Este gráfico, que es el que se conoce como el diagrama de interpretación, hoy en día se sigue utilizando mucho y lo que se hace es que el grosor de las conexiones depende de la magnitud del peso. ¿Vale? Entonces muchas veces se representan las redes de esta forma. Aquí es, por ejemplo, fácil ver que esta conexión es muy relevante y que estas dos de aquí también son muy relevantes. El segundo método es lo que se conoce como el delta index. ¿Vale? Aquí ya empiezan a aparecer integrales. En este método, la idea básica es, si yo quiero ver la importancia de una variable de entrada, lo que voy a hacer es, voy a comparar la distribución de la variable de salida
con la distribución de esa variable de salida condicionada a un determinado valor de la entrada. Entonces, en este gráfico que tenéis aquí, esto sería la función de densidad de la variable de salida. Esto se puede calcular, por ejemplo, haciendo el histograma de los valores de salida en el conjunto de internamiento. ¿Vale? Y esto lo podemos comparar con la distribución que tiene esa misma variable de salida, pero cuando lo condicionamos a un determinado valor de la variable de entrada. La idea es que si esa variable de entrada no afecta a la salida, las dos distribuciones deberían ser la misma. Por lo tanto, midiendo el área entre esas dos distribuciones, tenemos una medida de la importancia de la variable. ¿Vale? Esto sería el método, el delta index. Otro método más sencillo es, bueno, voy a medir lo que se conoce como la importancia de la permutación. Entonces, lo que se hace en este caso es, yo tengo mi conjunto de entrenamiento, todo esto serían variables de entrada, y para cada uno de estos vectores de entrada tendríamos también una salida. Pues lo que voy a hacer es, si quiero ver la importancia de la variable 2, voy a hacer permutaciones, voy a mover toda esa columna de forma aleatoria. Si la variable x2 no afecta a la salida, al modelo no le debería importar que yo cambie los valores de la variable x2. Por lo tanto, haciendo muchas permutaciones de esta variable, podemos medir la importancia de la variable. Básicamente viendo el error que comete el modelo con los datos permutados y el error que comete el modelo con los datos sin permutar. ¿Vale? Esto mismo da lugar a lo que se conoce como el método de la perturbación. En lugar de permutar los datos de una determinada variable, lo que podemos hacer es sumarle un ruido a esa variable y ver si al sumarle ruido a la variable el modelo comete un error mayor. Luego, el tercer método, este método fue propuesto en un paper muy importante de Friedman en el año 2001. Él ahí hablaba de las máquinas de gradient boosting, que es un modelo que hoy en día se utiliza mucho, y de forma colateral pues introdujo este método, ¿no? Que es lo que se conoce como los partial dependence plots. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es, voy a calcular la función, yo me cojo cada una de las variables de entrada y lo que voy a hacer es, voy a ver cuánto vale la salida promediando todos los posibles valores con el resto de las entradas. Es decir, fijo una variable y me calculo la esperanza para cada uno de esos valores de la variable. Y con esto lo que obtenemos son estas gráficas que tenéis aquí en amarillo, que son el promedio de las otras. Básicamente, si una variable no afecta a la salida, cabría esperar que aquí tengamos una distribución plana, porque eso querría decir que el valor de la variable no está afectando a la salida. ¿Vale? Luego, midiendo la pendiente de alguna forma o la diferencia entre el máximo y el mínimo de estos promedios, podemos tener una importancia de esa variable de entrada. Y el último método que quería introducir es el método SHAP, que es uno de los más importantes hoy en día, que está basado en teoría de juegos. Entonces, aquí básicamente lo que se hace es, si yo tengo 10 variables de entrada y quiero medir la importancia de cada una de ellas, lo que voy a hacer es, cojo la primera variable y con las otras 9 hago todas las posibles combinaciones que hay. Es decir, las cojo cada una sola, en combinación de 2, en combinación de 3, etc. Y para cada combinación de variables, de las otras variables, lo que hago es ajustar un modelo. Y lo que hacemos es comparar la predicción del modelo sin incluir la variable i con la estimación del modelo incluyendo la variable i. Entonces, esto lo que te permite es obtener una comparación del funcionamiento del modelo con y sin la variable, pero teniendo en cuenta todas las posibles combinaciones de las otras variables. La gran desventaja que tiene este método es que computacionalmente es muy exigente. Es decir, como tienes que hacer todas las combinaciones, en cuanto el número de variables aumenta, pues el tiempo requerido se nos va, ¿no? Pero el tipo de resultados que se pueden obtener es este de aquí. Es decir, yo aquí tengo, para una determinada predicción, puedo saber cada variable cuánto me está aportando, ¿vale?
Y esto mismo, si lo hago con todas las variables, me permite representar este tipo de gráficos, donde tenemos para cada variable de entrada, esto sería un código de color para el valor de esta variable, me está diciendo si el efecto es positivo o si el efecto es negativo. ¿Vale? Y ya llegamos a un poco al trabajo que nosotros hemos realizado en este ámbito, ¿no? Que básicamente es lo que hemos llamado el análisis de sensibilidad de redes neuronales. Entonces, el punto de partida de nuestro método, o del método basado en derivadas parciales, como siempre, es un conjunto de datos. Nosotros vamos a aplicarlo a problemas de regresión, donde lo que tenemos es un conjunto de variables de entrada y tenemos una variable de salida. A partir de este conjunto de datos, vamos a suponer que la salida se puede explicar con esas variables de entrada, y lo que hacemos es ajustar un modelo, que en nuestro caso será un modelo de red neuronal. Por lo tanto, dadas estas n variables de entrada, que son estas de aquí, vamos a predecir la salida ajustando estos pesos a partir de este conjunto de datos. ¿Vale? Luego vamos a suponer que ya hemos ajustado ese modelo, básicamente minimizando, por ejemplo, el error cuadrático. Una vez que ya tenemos el modelo, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a buscar variables, por ejemplo, que no afectan a la salida del modelo. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es, vamos a medir la sensibilidad del modelo a cada una de las variables dentro. ¿Vale? Esto lo podemos hacer utilizando la derivada parcial de la salida del modelo respecto de cada una de las variables. ¿Vale? Si yo conozco la ecuación del modelo, hemos visto antes la ecuación del perceptrón de una única capa, yo sé calcular la derivada, y lo que hacemos es calcular esta sensibilidad calculando la derivada. No lo hacemos numéricamente, sino derivando matemáticamente la ecuación del modelo. ¿Vale? Con esto lo que tenemos es que para cada ejemplo que tenemos el conjunto de entrenamiento, podemos calcular la derivada de la salida respecto de cada una de las entradas. Si una salida es muy importante en el modelo, es de esperar que genere derivadas, al menos en algún punto, importante. Mientras que una variable que para ningún punto del espacio de entrada genera derivadas significativas, quiere decir que esa variable no está siendo utilizada por el modelo. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que tenemos esta función. Nosotros tenemos datos generados según esa función. Si calculamos las derivadas, aquí podemos ver cosas muy interesantes. Es decir, la derivada de una relación lineal es una constante, mientras que la derivada, por ejemplo, de una relación no lineal, como pudiera ser una cuadrática, nos queda una derivada que no es constante. Por lo tanto, si yo evalúo las derivadas en muchos puntos, en el primer caso, en el caso de una relación lineal, siempre voy a observar el mismo valor de derivada, mientras que si la relación es no lineal, lo que voy a observar es una distribución de los valores de la derivada. ¿Vale? Y luego, en este caso, por ejemplo, que aquí hay una interacción, podéis ver que la derivada de y respecto de x3 depende de la otra variable. ¿Vale? Esto es importante, lo veremos luego al final. Con todo esto, lo que hicimos fue desarrollar una librería, que es el Neural Sense. Aquí tenemos al mayor, el usuario número 1 de la librería. Bueno, realizamos una publicación que ahí tenéis un montón de ejemplos, donde básicamente lo que hacemos es, una vez que hemos ajustado un modelo, con esta herramienta podemos directamente representar estas derivadas, representar básicamente la distribución de estas derivadas. ¿Vale? En este caso concreto podéis ver que para la variable x1 lo que estamos teniendo es una distribución que básicamente solo tiene un valor. Por lo tanto, la conclusión es que esa derivada es constante, por eso tiene aquí una distribución con media 1 y desviación típica prácticamente nula. Eso nos está indicando siempre que una variable cae aquí, quiere decir que la relación entre la salida y esa variable es una relación lineal. Mientras que para x2 y x3, por ejemplo, y x4 que esté por ahí detrás, eso no ocurre, sino que tenemos desviaciones típicas distintas de cero, como se puede apreciar aquí las distribuciones. Por lo tanto, podemos ver de un solo vistazo
qué variables tienen una relación lineal con la salida y cuáles tienen relación no lineal, y aparte esta variable x5 que no aparece en la ecuación, se puede ver que todas las derivadas son siempre cero. Por lo tanto, podemos identificar variables de entrada que hemos dado al modelo, pero que no están siendo realmente utilizadas por el modelo. ¿Vale? Esto es muy útil, nosotros lo utilizamos siempre, por ejemplo, para identificar qué variables son relevantes en el modelo y poder podar variables no relevantes. José Luis lo utiliza mucho, por ejemplo, para tratar de explicar la relación entre la variable de entrada y la variable de salida. Una cosa muy interesante es cuando existen no linealidades o relaciones locales. Es decir, por ejemplo, en esta relación de aquí hemos metido una raíz cúbica. ¿Vale? La raíz cúbica tiene una propiedad y es que su derivada es 1 partido por la raíz elevado ahí a... O sea, la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, esta derivada de aquí, esta sensibilidad, va a ser siempre muy pequeña, salvo para valores de x3 cercanos a 0, que esto se dispararía hacia infinito. Por lo tanto, tenemos una relación donde la x3 realmente solo está afectando a la salida en una zona muy localizada del espacio de entrada. ¿Vale? Si tú estás midiendo la sensibilidad de forma promediada, estos valores tan bajos que aparecen aquí en rojo te van a disminuir la importancia de la variable. ¿Vale? Y se nos va a escapar que existe una zona donde esta relación, estas derivadas, son realmente muy importantes. ¿Vale? Entonces, por ello lo que hicimos fue, bueno, aquí se puede ver, ¿no? La x3, como estáis viendo aquí, tiene una relación, o sea, a nivel global, el impacto que está teniendo en la salida es mucho peor que el de x1 o el de x2. ¿Vale? Entonces, para lidiar con esto, y aquí ya también con la ayuda de David, básicamente lo que hemos hecho es introducir el concepto de curva alfa. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, aquí vamos a promediar las sensibilidades, pero en lugar de utilizar una norma cuadrática, por ejemplo, como hacíamos antes, lo que vamos a hacer es utilizar una norma alfa genérica. Y lo que vamos a hacer es, vamos a representar esta sensibilidad en función de alfa. Y esto sería un poco el resultado. Aquí lo que tenemos es, para distintos valores de alfa, cuánto vale esa sensibilidad. Por ejemplo, con la x2, que teníamos una relación lineal, esto no nos queda plano, es decir, la sensibilidad es siempre constante. Pero con la x3, que aquí aparece, cuando el alfa es muy pequeño, esta sensibilidad es muy baja. Porque cuando alfa es pequeño, estamos calculando la media de los valores absolutos o la media de los valores cuadráticos. Sin embargo, a medida que aumentamos el valor de alfa, esto va a tender al máximo de esa sensibilidad y podemos ver que la variable más significativa localmente es efectivamente el x3. ¿Vale? Luego esta herramienta, que son las curvas alfa, complementan de alguna manera la información que nos estaba dando la distribución de las sensibilidades y nos permiten detectar relaciones locales o impacto local de las variables dentro. ¿Vale? Las variables que no son significativas siguen apareciendo como cero, las variables que son lineales aparecen planas, las variables no lineales tienen una curva alfa creciente siempre, y cuando hay una no linealidad local, lo que ocurre es que el valor crece de una forma muy significativa para valores altos de alfa. No sé cómo vive el tiempo, José Luis. 2 minutos. 5 minutitos. Entonces, simplemente por introducir en lo que estamos trabajando ahora. Bueno, todo esto ya está, de hecho esto está enviado para revisión ya, la segunda versión, a ver si tenemos suerte. Está introducido ya también en NeuralSense. Y en lo que estamos trabajando ahora es el concepto de interacción entre variables, que es algo también muy interesante desde el punto de vista de explicar el funcionamiento o el comportamiento de un modelo. ¿Vale? Por tener clara la definición de interacción o la definición que le hemos dado nosotros, básicamente nosotros, si pensáis en un modelo con dos variables de entrada, x1 y x2, vamos a decir que
existe, o mejor dicho, no existe interacción entre x1 y x2, si esta función la podemos expresar solo como la suma de una función de x1 y una función de x2. Es decir, si podemos eliminar este tercer sumando f sub i, ¿vale? Eso querría decir que yo puedo medir el efecto de x1 de forma independiente de la variable x2. Si no tengo el tercer sumando, este efecto de x1 lo tengo por separado de la variable x2. Los modelos GAM, que son los modelos generalizados aditivos, básicamente lo que hacen es aproximarlo como este tipo de funciones, ¿vale? Claro, hay veces, por ejemplo, si la variable f de, o sea, si la función es el producto de x1 y x2, no podemos llegar a esta expresión. Por lo tanto, en este caso decimos que existe una interacción entre las dos, ¿vale? Una cosa interesante aquí es que si esto se puede descomponer como los dos primeros, utilizando la derivada segunda, las derivadas segundas serían iguales a cero. Es decir, en esta ecuación de aquí, la derivada de y respecto de x1 y respecto de x2 sería igual a cero. Y la derivada de y respecto de x2 y de x1 también sería cero si la tercera es igual a cero. Por lo tanto, observando las segundas derivadas, podemos tener también un indicio de la importancia de esa interacción entre variables, ¿vale? Y bueno, ya para acabar, simplemente comentar que hay veces que esta interacción, por ejemplo, si cogemos el logaritmo, lo que estamos haciendo es un cambio de variable que nos convierte un problema donde hay interacción en un problema donde no hay interacción. Y eso es muy importante porque lo que nos está diciendo en este tipo de problemas es algo que ya hacemos, por ejemplo, en series temporales, es a lo mejor tienes que aplicar una transformación de partida a los datos para que la relación entre las entradas y la salida se pueda descomponer sin interacciones, ¿vale? Pues en lo que estamos trabajando ahora es en la definición de dos conceptos de interacción, el explícito y el implícito, y en el implícito no hay forma de encontrar una transformación que descomponga el sistema. Sin embargo, en este caso ya tenemos un método que parece que nos puede dar la función que tenemos que aplicar de forma general para deshacer la interacción. Bueno, os he dejado aquí algo de bibliografía. Muchas gracias.